fresco día de esta fresca tarde de julio. Ya me han comentado que han sacado el volante, o sea que luego cuando tenemos la cervecita estaremos mejor que ayer por lo menos. Bien, bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este archivo histórico provincial de Cádiz. Contamos en esta ocasión con el coronel médico, el señor don Juan María García Cubillana. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este ciclo de conferencias que se enmarcan dentro de lo que es la exposición Firmaron de su mano Magaláes y Elcano. Bien, coronel médico Juan María García Cubillana nos va a hablar de, y así ha intitulado su conferencia, Aspectos sanitarios de la primera vuelta al mundo, nutrición y enfermedades a bordo. Bien, antes de darle la palabra al coronel, le voy a describir brevemente su extenso currículum y sin quererle quitar tiempo a su conferencia, su comunicación, que para eso estamos aquí, les comento pues sus datos más destacados. Bien, él es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Cádiz. Su tesis doctoral fue la determinación de la protoformina eritrocitracia libre. Bien, una cosa de médicos. Déficit de hierro en la infancia. Es médico de la escala básica del Cuerpo de Sanidad de la Armada. En la actualidad es coronel médico en situación de peligro. Especialista en pediatría con acreditación de neonatología en el Hospital Infantil Vicente del Rocío de Sevilla y accidentes de buceo en el Centro de Buceo de la Armada en Cartagena. Ha sido jefe de servicio de pediatría de los hospitales de la Armada de Madrid y de San Carlos en San Fernando. Jefe de sanidad de transporte del buque Castilla y jefe de apoyo sanitario en la Bahía de Cádiz durante el año 2013 al 2017. Facultativo especialista del área por oposición en el Hospital Punta de Europa en Algeciras, en el servicio. Miembro de sociedades científicas de pediatría y neonatología en España y de Andalucía Occidental y Extremadura. Académico numerario de las Reales Academias de San Romualdo de San Fernando y las correspondientes de Medicina y Cirugía de Cádiz, Canarias y Sevilla. Miembro a diferentes expediciones como la española a la Antártida en 1989-1990, a la Misión de Ayuda Humanitaria a Centroamérica en 1998-99 y a la Comisión Respuesta Solidaria de Indonesia en el 2005. Miembro de la sección de Cooperación Internacional y del Comité de Gerontología del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz y asesor de Red Madre en San Fernando. Tiene una extensa catálogo de publicaciones, 16 libros, 3 de ellos como autor, 49 comunicaciones, entrevistas científicas y académicas, 107 comunicaciones y ponencias en congresos, mesas redondas y cursos de actualización para españoles y extranjeros. Ha colaborado en seminarios y cursos de doctorado en las universidades de Sevilla, Cádiz e Instituto de Salud Pública Carlos III de Madrid, siendo codirector de 3 tesis doctorales. Sus líneas de investigación se han centrado en pediatría, el déficit de hierro en la infancia, la prevención de malformaciones congénitas, marcadores de daño cerebral en recién nacidos, infecciones urinarias, pediatría en misiones de ayuda humanitaria. En el tema de historia, se ha especializado en hospitales de la Armada y de la Iglesia de la Bahía de Cádiz en el Cuerpo de Sanidad de la Armada. En cuestión de premios, pues también es extenso su catálogo. Tiene premios de investigación literarios como el Reina Sofía en 1988 en investigación sobre prevención de las deficiencias, en estudios colaborativos multicéntrico español de malformaciones congénitas, el primer premio nacional Dexter farmacéutico, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en 2006, el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz en Relatos Cortos 2006 y 2007, la Inspección General de Sanidad de la Defensa en el 2015, acceso al premio del Premio Fidel Pajés, y en la Real Academia de Medicina de Canarias el Premio General Darío Montesinos 2019. Y bueno, lo dejamos ahí porque bueno, en definitiva es un lujo tener al coronel con nosotros y seguro que nos va a ilustrar de una manera magistral en su comunicación. Así que, coronel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Santiago, por la invitación.
a este foro y a esta exposición con estas ponencias. Quiero agradecer vuestra presencia un día de tanta calor. Son caras conocidas, comandante Caravaca y director de Manuel María, director de la Universidad aquí de Cádiz, compañero que me precedió el otro día, Francisco Pérez, con lo cual, después de su charla, yo estoy un poco temeroso de no llegar a su altura, porque es una charla magnífica. Yo no soy catedrático ni soy historiador, soy médico de la Armada. ¿Qué pasa? Que hace tiempo, pues, solamente estudiaba medicina y entonces estaba embrutecido, porque el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y al final, pues, empecé a leer cosas de la historia de la sanidad y me ha gustado, poco a poco, pues he ido, pues, creciendo mi conocimiento y lo poco que sé lo intento transmitir. Bien. Se habla mucho de que estamos en el 5º centenario de la expedición Magallanes y Elcano. Yo voy a hablar de los aspectos sanitarios. Bien. Estando aquí Francisco Pérez Aguilar, yo no voy a hablar de la charla que dio el otro día. Acordaros simplemente que aunque salieron 5 barcos, pues la caravela Santiago pues se hunde, la San Antonio regresa y solamente 3 llegan al Océano Pacífico. Donde hubo más mortalidad en la expedición fue en el Océano Pacífico, que estuvieron 103 días sin tocar puerto, y después en el Océano Índico, que estuvieron 150 días, donde hubo mayor mortalidad y mayor enfermedad, sobre todo por falta de calorías, un aporte calórico, lo que sería una desnutrición, o por falta de vitaminas, vitamina B, que sería el beriberi, pero sobre todo la vitamina C, que es el escombroso. Bien. Oscilan mucho los hombres que llevaron la expedición, y aparte esto está tomado en el archivo de Indias, pero tampoco eso es cierto, porque había algunos que desertaban, otros que, por ejemplo, en San Lucas, o en las Islas Canarias, o en Brasil, ingresaron también subieron a bordo algunos indígenas, por lo cual siempre vayan las cifras sobre el número de expedicionarios. Ahí ven ustedes exactamente todos los capitanes, pilotos y contramaestres. Magallanes fallece. Juan de Cartagena, como me dijo Francisco el otro día, que se cree que era el hijo de Fonseca, que era el hijo de Burgos, que era el director de la casa de contratación de Indias. El capitán Gaspar Quesada y Luis Mendoza mueren en el motín que también comentó el otro día, que hubo pues, en la bahía de San Julián, y vuelven, de todos los que están ustedes ahí, pues vuelve Francisco de Algo, que era el contramaestre, y Juan Sebastián del Cano, que fue el maestre de la Concepción. Hay que tener claro que estos barcos se compraron a los vascos, y que en esa época no se hablaba de toneladas, sino de toneles, que era una medida de arqueo, pero es diferente. Ven ustedes la equivalencia entre toneles y toneladas. Bien. Yo he navegado como Francisco por esa zona y por debajo de la latitud 50 sur, pues cuando se llega a los 60, yo llego hasta el 64, no he cruzado el círculo polar antártico, pero hay un viento que se llama los aulladores, porque los vientos catabáticos que vienen de la Antártida chocan con el océano y entonces emiten un ruido ensordecedor. Entonces muchas veces volvía loco a los marineros. Es importante que, voy a hacer un inciso, ven ustedes las velas. Las velas por ejemplo, la nave Victoria tiene el escudo de Santiago, de la Orden de Santiago. Las de Colón tenían de la Orden Templaria. ¿Por qué? Porque para que Magallanes pudo comandar una expedición bajo el mando, bajo el oficio de Castilla, que al no ser español tenía que tener un hábito de la orden, y Carlos I, que era el fundador de la orden, lo nombró caballero de la Orden de Santiago. Por ese motivo ven ustedes las velas, la cruz de Santiago. Bien. Estos barcos tenían una cubierta corrida donde la dotación dormía si hubiera buen tiempo. En aquella época había pocos camarotes en este tipo de naves, solamente capitán, maestres y oficiales.
y llevaban un arca donde solamente podían almacenar sus enseres el capitán, maestre y los pilotos. Los demás tenían que compartir. A veces los grumetes y los pajes compartían, 3 o 4 compartían un arca. Y dormían sobre el transportimo colchoneta que servía de montaja. El COI realmente no supuso su uso no se extendió mucho hasta la primera parte del siglo XVIII. La gente embarcada pues tenía una estimación social baja, más o menos se calculaba que por cada 100 toneladas, pues 60 personas. Tenían una serie de obligaciones. En aquella época la religión era mandatoria, había mucho miedo a morir sin estar en pecado, y entonces se obligaban a confesar, a comulgar y a hacer el testamento antes de partir. Estaba prohibido los juegos excesivos, la zoofilia y el comercio carnal. Hubo una sodomía durante la expedición y se ahorcó a un marinero por haber hecho sodomía con un niño. Y esa es la vestimenta que utilizaban, como la que ven ustedes ahí arriba a la izquierda. Y como se comentó el otro día, pues había de edades muy dispares. Había pajes de 8 o 12 años, grumetes, y la higiene a bordo era muy sucia porque embarcaron inicialmente vacas, embarcaron puercos, embarcaron cerdos, embarcaron conejos, y bueno, todo eso, las cucarachas, ratas, la higiene a bordo no era muy eficiente. Bien, a bordo había una serie la vida era muy rutinaria. A menos que hubiera una tempestad o hubiera que hacer una maniobra de cambio de rumbo, pues el tiempo se medía con una ampolleta de reloj de arena, y se utilizaba el astrolabio. El sextante no aparece hasta la primera mitad del siglo XVIII, y entonces entre el astrolabio y la ampolleta se podía más o menos utilizaba la posición de los astros y la latitud. Había una frase que hacía el grumete para iniciar la guardia, y cuando terminaba la ampolleta, que la ampolleta era de media hora, tardaba 30 minutos, pues entonces se terminaba la guardia en otra fase. Bien, perfecto. Y Magallanes tenía una consigna, y era que había que ir adelante siempre y cumplir lo que había prometido al emperador, incluso aunque supiese comer el cuero con la que las antenas, que ponía enteras, estaban forradas. Como bien comentó Paco el otro día, tuvieron que comer de cuero, mojado con agua de mar, porque le faltó comida, había que tomar proteínas como sea. Y esto es un dicho tradicional de los balleneros que dice que por debajo de los 40 sur no existe ley y por debajo de los 50 no existe sur. Esta es una foto tomada por mí en el latitud 55 sur, debajo del Cabo de Hornos, y ven ustedes la tondilla y el convés del buque oceanográfico Las Palmas, donde no se podía ir, porque en esa, si vas ahí tienes riesgos de que caes al mar y una ola te lleve y te mueres, aparte de la temperatura tan gélida que están las aguas de esa zona. Muy bien, bueno, vamos a hablar de la ración alimenticia. Hay que diferenciar ración de dieta. Ración es lo que comían el personal, y la dieta era lo que los médicos prescribían. Habitualmente esa diferencia siempre ha sido hecha en la Armada. Bueno, pues la base de la ración era una fuente de proteínas animales, tocino, pescado o carne salada. Había muchos días de vigilia que no podían comer carne y tomaban entonces pescado. Una fuente de legumbres, habas o garbanzos. Una fuente de cereales, el arroz. El bizcocho, la palabra bizcocho viene de biscuit, 2 veces cocido, la palabra francesa, porque el bizcocho, al estar doblemente cocido, aguantaba más la duración, la durabilidad, y se enmohecía menos y duraba más tiempo. Siempre se llevaba vino, ya veremos por qué, agua, y ven ustedes más o menos el calórico entre 4.500 y 5.300 calorías. La Casa de Contratación de Indias, una vez que Colón llega a América, pues establece que para una travesía rutinaria a través del Atlántico calculaban un abastecimiento para 80 días. Pero en este caso, las capitulaciones de Magallanes, que fueron hechas en Valladolid en el año 18, calcularon para 2 años. Una persona
haciendo un trabajo excesivo, como puede ser un ciclista del Tour de Francia subiendo el Tourmalet o el Alpe d'Huez, puede necesitar hasta 8.000 calorías al día. Pero por encima de 8.000 calorías el cuerpo no la puede metabolizar. No la puede metabolizar. Se calcula que Scott, que por ejemplo la expedición de Scott, que tuvo que subir el glaciar Belmont, que es un glaciar que tiene 200 kilómetros de longitud y prácticamente 30 de ancho, pues llegó a gastar de 8.000 a 9.000 calorías tirando de un trineo por no llevaron perros al final cuando subieron la Antártida. Y no llevaron suficiente nutrición, nutrientes y calorías en sus despensas, por lo cual fue una de las causas de su desnutrición. En la expedición de la Antártida yo tuve la oportunidad de ir en el año 89-90, hicimos en 2000 hicimos un cálculo calórico de 4.500 calorías. Pero ¿cómo iban distribuidas esas calorías? Bueno, ven ustedes aquí, como el que pasó aquí no funciona en la pantalla el puntero. Entonces ven ustedes aquí a la derecha, valor calórico total según la Organización Mundial de la Salud o la FAO, que es la agencia de la OMS que se encarga de los alimentos. De hecho, en hidratos de carbono, si tenían más o menos, si llevaban estas raciones un 51%, pues está casi prácticamente balanceado, entre 55 y 60 que se aconseja actualmente. En las proteínas igual, llevaban un 13% de proteínas y calcula de 10 a 13. Sin embargo, las grasas llevaban pocas grasas. 16% cuando se calcula y se recomienda entre 30 y 35. Esa pérdida, sabéis que un gramo de grasas aporta 9 calorías, un gramo de hidrato de carbono 4 y un gramo de proteínas 4. Entonces, ¿cómo suplían ese déficit de grasas? Con vino. Porque el alcohol, un gramo de alcohol aporta 7 calorías. ¿Qué pasa? Que las calorías del alcohol son calorías vacías, no tienen nutrientes. El alcohol proporciona glucosa y para hacer una carrera de 1000 metros, 2000, una maratón, pero si tomas más glucosa proporcionada del alcohol, ese se transforma en grasa a nivel del hígado para cuando una persona tenga reservas para poder utilizar. Con lo cual, salvo en grasas, es increíble que en esa época, que no había calorímetros ni había cálculos científicos, pues curiosamente los intendentes de esa época pues hacían un buen cálculo simplemente por la inteligencia natural de la vida, ¿no? Pero todo esto está calculado para un varón de 20-40 años, más o menos 70 kilos, poca gente pesa 70 kilos, sobre todo varones, y con una actividad moderada. Pero si un individuo hace una actividad intensa, como puede subirse a las vergas, tirar unas cachas, tirar unas cotas, la actividad y los requerimientos nutricionales y calóricos aumentan. Esta es una foto tomada por mí en el viaje en el campo que hice en el año 17. Ninguno de estos señores pesan 70 kilos. Inclusive ahí algunos parecen que son 120, que son verdaderos sansones, ¿no? Tirando de unas cotas, porque en el Elcano se siguen subiendo las vergas a mano de hombre, ¿eh? Y tampoco el cubrir los gavieros y los cuareteros, pues subir arriba también requiere un esfuerzo importante. Es decir, que todo eso, el cálculo teórico aumentaría un 20% dependiendo de la actividad. Bien, y en los nutrientes y las vitaminas, pues ven ustedes que prácticamente están todas muy bien balanceadas. Llevaban suficientes vitaminas antioxidantes en forma de verduras y frutas, pero ¿qué pasó? Al no tener pues, un sistema de refrigeración, pues se oxidaban, se enmohecían y perdían sus poderes antioxidantes, que es lo que pasa, y evidentemente, sobre todo, menos de bilirubina, que es la vitamina B1, pero sobre todo el escorbuto, que es la vitamina D. Es usted que prácticamente están muy bien balanceadas. Bien. Y vamos a hablar ahora de los alimentos y de los distintos principios inmediatos que llevaba a cabo. Todo esto está recogido en el archivo de Guías. Eso está digitalizado, con lo cual la lectura es difícil, pero se puede cotejar y también ha sido publicada con anterioridad. Hay un doctor, Fernando de los Ríos, que ha escrito en los años 90, publicó estos trabajos con magníficos resultados. No obstante, se puede cotejar en ustedes el contratación, ración de gastos hechos para la Armada Fernández de Magallanes, 1518 y 1519. Tenemos un orgullo tener ese archivo, porque es un auténtico lujo para cualquier español pues, disponer de poder consultar todos estos hace 5 siglos. Bien,
pues llamaban bastimentos, de alimentos bastimentos. Y ven ustedes que ahí están las naos, el bizcocho, el vino, el aceite, el vinagre, el pescado seco, bastimento, etc. Por cada barco, con las medidas que se utilizaban de tanto de peso como de capacidad en su época, quintales, arrobas, etc. Por ejemplo, el vino, como antes comentaba con algún compañero aquí, se compraron vinos de Jerez y de Montilla. En un principio había vino joven y después un vino añejo, pero las siguientes navegaciones veían que el vino joven se remontaba y entonces compraron vino añejo. Aunque compraron el vino en Jerez, no se cargó el Sanlúcar, porque no había plumas ni había grúas suficientes para poder cargar y estribar las botas. Y entonces lo tuvieron que cargar en Sevilla porque había ahí un sistema que se llamaba el ingenio, una especie de grúas, de plumas, y para estribarlas, porque lo primero que hay que estribar en el plan de la bodega es lo que más pesa, y son las botas, los pipas, que como antes también comentaba, seguían una agenda, una sinonimia de las bodegas de vino, porque se arrumbaban por los arrumbadores en andanas, se calzaban, se clavaban los aros con los caperones, y entre los pipas y los barriles se ponían los abarrotes, que son las mercancías que iban a decir. Todo eso, y lo que comentamos, la Armada del siglo XV, XVI y XVII, pues tenía en las bodegas una jerga que se sigue manteniendo en las bodegas de vino de nuestra zona. El aceite y el vinagre, pues venía de Moguer. El pan, el bizcocho, Alcalá de Guadaira, la ciudad de los panaderos. Siempre se ha traído el pan a Sevilla. Acuérdense de Washington Irving en el viaje a la Alhambra, hasta el momento que cuando él decía que iba cruzando y venían las recuas de bestias y de borricos cargados con el pan. El jamón de Montanches, de la sierra de Extremadura. Los garbanzos de Zamora. Los ajos y las cebollas de la provincia de Córdoba, Cámara y Puente de Don Gonzalo, el queso del Valle de los Pedroches, todo eso está perfectamente recogido en el archivo de INE. Es una auténtica delicia poder leer esto y sobre todo poder enseñarlo, ¿no? Las almendras, las sardinas de Málaga, ven ustedes almendras, anchoas, sardinas, pasas, ciruelas pasas, higos, azúcar, todo eso está perfectamente especificado. El carne de membrillo y el arroz. Bueno, aquí el carne de membrillo, esto es un tema muy interesante, porque la carne de membrillo no es una verdura, es una confitura. Entonces, el membrillo tiene mucha vitamina C. Y algunos autores modernos, incluso hay una publicación en National Geographic del año 19, una periodista historiadora que se llama Lina Nora, que habla de que aunque todo el mundo comía igual a bordo, los capitanes, pilotos y maestros tenían derecho a una ración de carne de membrillo, que no tenían derecho los marineros. Esto no está constatado en un documento básico, una fuente documental, pero está escrito. Y pudiera ser que a lo mejor no hubo en esta expedición ninguno de los capitanes padeció escorbuto, ni tampoco del Cano ni Antonio Pigafetta, que aunque era el cronista de la expedición, pues tenía categoría de oficial a bordo. Es un tema que se ha hablado, yo lo he leído, pero no he encontrado ninguna fuente documental. A lo largo de la expedición, pues cuando se acababa el bizcocho, pues aprendieron de los indígenas a comer yuca. Las yucas, cuando se atravesaba el Atlántico, se comía bizcocho y a la vuelta siempre hacían tortas de yuca. La yuca es una mandioca, el timbiriche es una fruta, también de la zona sudamericana, la lenteja o sargazo actualmente en muchísimas recetas. En la zona del Cabo Deseado, ya saliendo del canal de Magallanes, encontraron un tipo de apio que también tiene mucha vitamina C. Y a lo largo de la expedición pues también pudieron cazar o pescar diversos tipos de alimentos. Bien, una vez que hemos hablado de los nutrientes, vamos a hablar de las enfermedades. Y yo voy a seguir más o menos este esquema que ven ustedes ahí. Esto es muy curioso. Fíjense, en aquella época, ha sido publicado por Pérez Mayaina, se estimaba que por 1000 personas la mortalidad
anual en tierra eran 40 de 1000, pero que a bordo, en una expedición transatlántica, morían 120 de cada 1000. Era la estimación. Pero esto no es real, porque habitualmente no embarcaban ni mujeres ni niños, que los niños tienen una muy alta mortalidad. Por lo cual, pero vean ustedes que prácticamente se triplicaba el riesgo de muerte a bordo de una expedición. Heridas, pues hubo todo tipo de heridas, pero sobre todo las más peligrosas fueron las heridas infligidas por los indígenas, porque ellos empoceñaban las flechas con determinados venenos. El veneno más utilizado era la manzanilla, la Hipomaria manzanilla, que es el manzanillo, que es una especie de fruta muy atractiva, como si pudiera ser una manzana, pero que tiene un láctex muy tóxico, que aparte de producir quemaduras y ceguera, pues es venenoso. Y el curario, saben que el curario lo que hace es paralizar el impulso nervioso, la placa motora, y es una parálisis respiratoria de todo el cuerpo. Pues heridas, fracturas, operaciones. Enfermedades infecciosas, pues la disentería, las diarreas, que en esa época se llamaban cámaras, curiosamente. Usted lee una enfermedad del siglo XVI, hablan de cámaras. La fiebre tifoidea, que es una fiebre o una salmonela cuando el agua está corrompida, una bacteria que se transmite de forma corrompida. El ciclo enzimático era la fiebre de los navíos. ¿Por qué? Porque es producida por el piojo de la ropa. Entonces, en aquella época no se utilizaba todavía ropa interior, sino se utilizaba simplemente una vestimenta exterior, y habitualmente por la higiene venían todos contagiados con piojos, picaban unos a otros y producían un exantema, un pequeño puntiforme, pero se llamaba tabardillo. Pero curiosamente, al pasar el Ecuador se morían todos los piojos porque no soportaban temperaturas de 40 grados y desapareció el tipo. Bien. En aquella época no había la sífilis, no se llamaba sífilis, porque la sífilis lo describe un médico veronés que se llama Girolamo Fracascoro, que habla del pastor civilibus o morbus gallicus. Entonces, en esa época se llamaba morbo gallico. Si la palabra sífilis, el término sífilis, aparece en 1530. Y después otro tipo de enfermedades exantemáticas, sarampión, la viruela, la malaria, por el mosquito Anopheles, y un sarampión, uno de los últimos que yo he visto, porque gracias a Dios con la vacuna pues no vemos sarampión ya. Bien, el problema era conservar el agua. Era un problema grave, importante, porque se corrompía. Entonces, fíjense que poco tiempo después de la expedición, Fernández de Quirós, en el viaje al Pacífico, utiliza el alambique para destilar agua del mar. Estamos hablando de prácticamente 40 años después. Inclusive hay datos de que hay autores que hablan de que la primera vez que se utilizó el alambique para destilar agua del mar fue en 1516, 3 años antes de la expedición. Pero bueno, eso está constatado lo de Fernando de Quirós. Enfermedades tropicales, bueno, pues la fiebre amarilla, que saben ustedes, el vómito prieto, pero es una enfermedad producidas también son flavovirus, se transmiten por mosquito. Aquí hubo epidemias terribles, sobre todo en el año 1800, 1804, 1810, 1819. La leishmaniasis, que es producida por un Phleutomus, que es una especie de mosquita, sobre todo de galineros, que produce esa úlcera del botón de Oriente. La enfermedad de Chagas, que es producida por un triastomas, que es un verdadero problema. Hoy día tenemos un problema de enfermedad de Chagas en España, sobre todo por inmigrantes bolivianos, que tienen enfermedad de Chagas importada, y estamos aprendiendo los médicos españoles a diagnosticar ese tipo de enfermedades que antes no conocíamos, porque en España la patología tropical no era prevalente. La tungiasis, que ven ustedes como a veces una especie de pulgas que penetran en la planta de los pies y originan esas imágenes tan feas. Y el tétano, pues a veces hubo en el caso de tétanos que murieron. Intoxicaciones alimentarias. Bueno, pues acuérdense ustedes de la marea roja, cuando hay una marea roja en las islas, que no se pueden comer mejillones porque vienen unos dinoflagelados que afectan a la cadena trófica. Al final, pues los peces o las tortugas pueden estar contagiados de la famosa ciguatera, y entonces, pues evidentemente también. Por ejemplo, el Elcano, no se sabe de qué muere. El Elcano muere en el año 26, intentando llegar al contrameridiano y ver exactamente dónde estaba el contrameridiano, de si las Molucas estaban dentro o no del contrameridiano, y muere en mitad del Pacífico. Algunos hablan que muere de escorbuto, otros hablan que muere de ciguatera, porque al compañeros suyos
murieron al cabo de 40 días, murieron muchos. Aquí no está claro de qué muere Juan Sebastián. Y bueno, ven ustedes, a la izquierda, un niño muerto en una de nuestras misiones por desnutrición, es una desnutrición calórica, se llama el marasmo, y niños que están hinchados porque le falta proteínas, y entonces el agua se escapa de los vasos y se le hincha. Esos niños no están nutridos, están desnutridos, pero es diferente la desnutrición calórica, que sería la total de calorías, de la proteína. Y las carencias vitamínicas, sobre todo el B1, que sería el beriberi, que sobre todo te da un problema fundamentalmente neurológico y a la larga pues, un problema cardíaco, y la vitamina C, que sería el esqueleto. Y ven ustedes lo que escribe Juan Sebastián Elcano al emperador en el año 1522, una vez que llega ya a San Lucas. Dice: habiendo partido de la última de aquellas islas, en 5 meses, sin comer más que trigo y arroz, y bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna. Esto habla de la travesía del Índico, y después cuando subieron ya hasta Cabo Verde, las Azores y San Lucas. Se nos murieron de hambre 22 hombres. Y en el Pacífico, como bien comentó también, y se comentó el otro día, lo comentó don Francisco, Antonio Pigafetta habla de que se comían las ratas, y que había que comer, aquí no era galleta, sino galleta con gusanos, se bebían agua amarillenta putrefacta, y que incluso había que comer los sellos de cuero, que tenían que meterlo en agua de mar para que estuvieran un poquito más. Imagínense exactamente la partida que tienen. Y describen perfectamente el escorbuto, porque le crecían las encías, solamente le crecían las encías en la zona que hay dientes, donde hay raíces, y como es el escorbuto, la vitamina C, el hombre es el único mamífero que no puede sintetizar vitamina C a partir de la glucosa. El resto de los mamíferos sí. El hombre necesita incorporarla a la alimentación. Y la vitamina C es fundamental para el colágeno. El colágeno es la proteína que tiene la permeabilización de los vasos. Es decir, si un vaso sanguíneo, una arteria, aguanta y la sangre no se escapa, porque tiene suficiente colágeno, esa proteína. Bueno, pues la vitamina C es fundamentalmente el ácido ascórbico, y se necesita para ese colágeno. La vitamina C no se descubre hasta la Segunda República, en 1932-1935. Y bueno, ya saben ustedes que anteriormente, pues, después del experimento de James Lind, que fue la fragata Jack Salisbury de Inglaterra, cuando él coge a varios, en 1747, coge a varios enfermos de escorbuto y les somete a un determinado, si agua de mar, o vinagre, o bien chucrut, o limones y lima de Málaga, curiosamente de Málaga, y encuentra que se curan, y fue el primer ensayo clínico de la historia en la medicina. Pues ven ustedes que cómo murieron todos, y sobre todo ya la travesía tanto del Pacífico como del Índico. Cuando falta vitamina C se originan hemorragias no solamente a nivel bucal, sino hemorragias periféricas o a nivel interno, hemorragias en las serosas, en el peritoneo, en el hígado y muerte. El agua de coco es muy rica en vitamina C, igual que los ajos. Entonces, una de las fuentes que encontraban cuando llegaban a estas islas deshabitadas era beber agua de coco, y se curaban en pocos días los que tenían ese problema. Y ven ustedes, vuelven con 32 toneladas de especies, mangostán, sobre todo clavos de olor, que en aquella época tenía el valor del oro, como bien comentó también Francisco, y es para mí la gran paradoja de la expedición. Van muriendo por escorbuto, pero están sobre 27 toneladas de clavo de oro. El clavo de oro tiene 80 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Si en esa época hubieran simplemente chupado 50 gramos de clavo de oro, no hubieran muerto de escorbuto. Eso es, para mí, desde el punto de vista médico, una gran paradoja de esta expedición, ¿no? Pero claro, la ciencia avanza sobre renglones torcidos. La ciencia es así, uno va poco a poco aprendiendo estas cosas, pero es terrible. Vemos esto, la mortalidad que hubo, y venían cargados de vitamina C. Es tremendo. Bueno, sabemos exactamente, por una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid, de doctor Almazán Altosfraga, pues más o menos la casuística de los fallecidos, de esa dotación
retornaron, desertaron a San Antonio 56, quedan 187, de esos 49 desaparecen, sobreviven 35, porque aunque llegaron 18, hubo en Cabo Verde unos que estaban retenidos y otros que de la actividad sobrevivieron y después regresaron a España. Realmente dieron la vuelta al mundo, no solamente los primeros 18, sino de esa expedición dieron la vuelta al mundo más. Bien, de estos 103, pues la mayoría murió por enfermedades trastornos nutricionales, sobre todo escorbuto, muerte violenta, muerte súbita, y curiosamente pocos ahogados, solamente 5 ahogados. En una época en la que la gente no sabía nadar, porque la expedición es una cosa muy grande, pero una expedición que dura casi 3 años, que solamente mueran 5 de ahogamiento, llama mucho la atención. ¿Qué equipo sanitario llevaba la expedición? Perdonad, que un poco de agua. Pues solamente llevaba un cirujano, llevaba la Trinidad, y barberos cirujanos, pues también llevaban 3. Un hito sanitario de primer orden en el mundo. La primera autopsia a bordo de un buque la hizo un español. Fue en el intento de tornaviaje de la Trinidad, de un paciente muerto de escorbuto. Es decir, la primera autopsia hecha por un español. Eso hay que reivindicarlo. Escribimos poco, pero eso es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra herencia. Y el primer sanitario que dio la vuelta al mundo, pues fue Hernando de Bustamante, que curiosamente acompañó tanto a Ivo como al Elcano acompañó al Elcano a la expedición de García de Loaiza y no sobrevivió. Bien, ¿qué medicinas llevaban en estas barcos? También se encuentra todo esto en el archivo de Indias. Se sabe incluso a qué boticario fue comprado. Y ven ustedes, bueno, la medicina hasta el siglo XIX es una medicina empírica, pragmática, no tiene ningún fundamento científico. Entonces, todavía está basada en los clásicos, en Hipócrates, en Galeno, en Dioscórides, con lo cual, muy poco fundamento científico. Pero bueno, esto es lo que llevaban. De alguna de ellas, que pongo en rojo, pues se siguen utilizando todavía en herboristerías, en personas que creen en la medicina natural, que a veces no hacen daño, pero por ejemplo el hinojo se sigue utilizando como carminativo, la endivia, enfermedades hepáticas e ictericia, todas las flores, todas las aromáticas, las hierbas aromáticas las trajeron de las Alpujarras, de Granada. Todavía, curiosamente traigo aquí una víbora. ¿Por qué? Porque llevaba la triaca. La triaca era un contraveneno universal. Entonces tenía 64 componentes y uno de ellos era carne de víbora. Pero como la víbora es tan ponzoñosa y tan venenosa, pues se creía que llevando un trozo de víbora en esa composición, en ese preparado, pues podría ir contra cualquier veneno que tuviera. La manteca de vaca, que es la mantequilla nuestra, el cuento basilicón, que se sigue todavía vendiendo para los forúnculos, en internet se mete y lo puede comprar. Las alcaparras en las órdenes de vaso. La miel rosada, los niños, acuérdense, la miel rosina que poníamos cuando tienen llagas en la boca, que utilizamos la miel rosina, porque tiene un pH muy bueno para la boca. Y también pues el alumbre, que se utilizaba como sulfato de aluminio y de potasa, se lo llevaba como astringente y cicatrizante. El sulfato o acetato de cobre. De chicos, los que tienen mi edad, pues cuando teníamos una pierna llena de mataduras o de heridas, nos ponían sulfato de cobre, porque no había antibióticos en crema, que no existían, entonces nos ponían las piernas de azul. Y inclusive, fíjense, curioso, a mí me ha llamado mucho la atención, la almáciga, eso es una resina. La almáciga es una resina, cicatrizante. Cuando usted hoy día va a la urgencia porque se hace una herida y la herida no es muy importante para que tengamos que suturar, le ponemos un pegamento. Pues el pegamento es una resina, la almáciga es el pegamento mástico. Ellos ya llevaban almáciga, que es una resina, en el siglo XVI. Es decir, que la medicina ha ido avanzando, pero se sigue todavía aprovechando de los conocimientos tradicionales que han servido y que todavía nos mantienen su vida. El azogue, que es el mercurio, es el cinabrio, en aquella época las enfermedades venéreas no se sabía cómo tratar. Entonces la única manera de tratarlo era con unciones
o de mercurio, y se utilizaban mercurio para sobre todo la sífilis, la gonorrea. Y mataba el treponema, que es el bichito que produce, pero a nivel cerebral pues afecta mucho tanto el mercurio como el cadmio como el plomo, originan pues una afectación del sistema nervioso. Y el regaliz, el regaliz con propiedades expectorantes y antimucígenas. Las aguas de rosas, de violetas, con propiedades también antitusígenas y anticatarrales. No sabemos el material, porque esto no se ha conservado, el material quirúrgico que llevó la expedición, no se sabe. Yo he traído este cuadro simplemente de un cirujano alemán de una época similar. Y esta es una pintura muy bonita que está en el Museo Naval de Ferrol, que es verdaderamente interesante porque más o menos escenifica el tratamiento a bordo de un buque, de una nao o un avión ya de esos. Bien, pues yo voy a ir terminando. Vamos a ir terminando. Y yo voy a poner una serie de reflexiones que yo como médico y como médico de la Armada, como persona que he leído sobre este tema, deduzco. Para mí, y creo que se comentó también el otro día, ha sido la hazaña más importante de la Edad Moderna. La llegada de Colón a América y equiparable la llegada del hombre a la luna, porque a lo que se enfrentaron estos hombres a lo largo de 3 años es inimaginable. Para mí significó y supuso un hito de la humanidad que cambió la concepción de la comprensión del mundo y fue realmente el hito de la globalización. A nivel sanitario fue la primera autopsia de la historia a bordo de un buque. Llama la atención la cuestión del balance energético de la ración alimenticia diaria, salvo las grasas que se suplementaban con alcohol. El resto es increíble, como hidratos de carbono y proteínas realmente estaban balanceadas según los cálculos actuales, que hoy disponemos de calorímetros y de métodos para realmente medir los consumos calóricos, ¿no? Reducción de las grasas compensada por la generosa cantidad de vino, adecuado nivel de fibras y vitaminas, elevado el fósforo, reducido el calcio y el potasio. El único problema que es que las vitaminas, las verduras y las frutas pues se estropeaban, ¿no? Y un elevado número de muertes por malnutrición tributo con escasos avances. Bien. Pues el Elcano, este año, el año pasado, entre el 7 y 9 de abril, estuvieron en las Molucas, sobre todo las 2 islas más conocidas, que tienen más clavo, Ternate y Tidor. Y se encontraron esta placa. Y esta placa, que fue puesta por el buque escuela Juan Sebastián del Cano, en la 8ª vuelta al mundo, en el año 92 y 93. Con vuestro permiso, yo la voy a leer porque me parece que es realmente bonita. De Primus Circumbellissimi, que fue exactamente el título que le dio Carlos I, en memoria de Juan Sebastián del Cano y de las tripulaciones de los navíos Trinidad y Victoria, que arribaron a esta isla de Tidor el 8 de noviembre de 1521, dando vela a España. Y sería los pelos se le ponen de punta. ¿Cuándo voy a leer eso? El 18 de diciembre de 1521, llevando a cabo la primera circunnavegación de la Tierra. La Embajada de España, 30 de marzo de 1993. Ni Magallanes ni el Elcano están enterrados. Magallanes muere en Mactán y posiblemente se descuartizó su cuerpo, lo se enterró. Hay una placa de Magallanes, si ven ustedes el Panteón de Marinos Ilustres, y ven la nave donde está la lámpara tan votiva, la lámpara votiva tan grande que tenemos aquí a la derecha, delante, prácticamente donde está el mausoleo del almirante Lobo, hay una placa que está bien la placa, porque en un principio una de los libros que hablan del Panteón hablan de 1520, cuando Magallanes fue en 1521. Lo he comprobado y la placa está en 1521. Pero Magallanes, en su expedición, intentaba también tener una misión evangelizadora. Intentaba, pues, convertir al cristianismo, al catolicismo, pues a todos aquellos indígenas que encontraba. Y llevó una cruz. Y además de haber puesto una cruz en el canal de Magallanes, como bien dijo Francisco, llevó una cruz que regaló a un babón que era el cacique o el rey de Cebú. Esa cruz se conserva. Esa cruz está debajo de esta cruz actual.
Lo que pasa es que la tuvieron que quitar porque era una reliquia que todo el mundo quería un trocito y esta cruz actual se conserva. Y regaló el famoso Grille de Ceuta y también existe. Entonces todos los años se celebra una procesión en enero, del final de enero, que rememora ese niño que le regaló Magallanes al Mahón, al rey de Ceuta. Y el canon me ha llamado muchísimo la atención y le da el cierto porque la Armada ha puesto esta placa sobre el Elcano, que no tenía placa en el Panteón de Marinos, en enero del 19 ha puesto esa placa. Y ven ustedes a Juan Sebastián del Cano, primero en circunnavegar la Tierra, 1519-1522, esta que completó el mando de la Nueva Victoria, nació en la avenida Villa de Guetaria en 1487 y murió en el Mar del Sur el 4 de agosto de 1526 a bordo de la nao Santa María de la Victoria, al mando de la segunda expedición de las Molucas que llevaba el hermano del confesor del rey, Jofre García de Gómez. La Armada le dedica esta placa con motivo de la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Evidentemente no podemos ni ver el sepulcro ninguno de los dos, pero cuando vayan ustedes al Panteón hay un sitio espectacular que se llama el Salón de Símbolos o la nave del cenotafio, que todos los años los guardiamarinas traen agua de todos los mares del mundo y la echan y la vierten en agua de todos el Océano Índico, del Océano Pacífico, con lo cual cuando vayan ustedes allí reflexionen, cállense un poquito y piensen en que allí están prácticamente la memoria de todos aquellos hombres que han muerto a la mar por la gloria de España. Quisiera terminar con esta imagen tan bonita de los tres buques escuela, el buque escuela chileno, la Esmeralda, el Elcano y el buque Libertad en el canal de Libia, cuando intentaron bajar y cruzar el Cabo de Hornos, pero que el tiempo se lo impidió, porque fue en el año 18, y terminar también con una frase que se atribuye a Cristóbal Colón, que a mí me ha gustado, que dice que el mar dará a cada hombre una nueva esperanza como el 2000 le da sueños. Cristóbal Colón. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Gracias, Guyana, por esta espléndida e interesante comunicación y cantidad de datos, esta información tan extensa que el Archivo de India atesora y que, bueno, que también ha sabido ilustrarnos. La verdad que en este ciclo de conferencias, la semana pasada con Paco, esta semana hoy contigo y con los actuales ponentes, la verdad que yo no termino de concebir lo que supuso esta epopeya, lo que supuso esta odisea para estos casi 300 hombres, aparte de lo que acaban viniéndose hacia España, a San Antonio, pero lo que supuso toda esta travesía y lo que llegó a suponer a fin de cuentas en su propia vida, ¿no? En una travesía tan gigantesca que a la mente de los hombres de hoy del siglo XXI se nos escapa, pues ponernos en una situación de estas personas de hace 500 años, pues yo creo que es imposible, pero bueno, lo cierto es que lo consiguieron y gracias a ello España tiene la gloria de haber sido el país que circunnavegó por primera vez, ¿no? el globo, y de hecho así el emperador se lo da así a su comandante, a Juan Sebastián Elcano. Les doy la oportunidad ahora, por si quieren hacer alguna cuestión, aprovechando que tenemos aquí al colega García Rubillán en atención a estos aspectos médicos, sanitarios y de nutrición que la ha planteado en esta comunicación. Yo creo que ahora ha dicho una cosa, que el clavo tiene vitamina C. Sí. Y la nuez moscada también, las demás especies que traían, no, nada más que el clavo. Bueno, la que tiene más, todas tienen vitamina C, porque son frutos que al estar, no son estos frutos secos que van perdiendo la vitamina, con el tiempo se va oxidando. Pero el clavo es la que tiene más vitamina C de todas las que trajeron. El mangostán y la nuez moscada. Sí. Es extraño que falleciera tanta gente de hambre
no podían pescar, gente, no hubo pescado, y cuando tocaban tierra no había animales que se pudieran cazar. Porque en el cono sur de América hay animales, y después en todo el Pacífico, en todo el Índico. La mortalidad fue en el Pacífico y en el Índico, no hubo ninguna muerte por hambre en el Atlántico, porque tocaron, después de tocar en Canarias, tocaron Brasil, bajaron Montevideo, después tocaron la Río de la Plata, donde querían buscar, como había hablado Francisco el otro día, querían buscar el Paso, todavía había muerto Juan Díaz de Solís muere canibalizado en el año 1516, y no hubo ningún problema. En Santa Lucía y en San Julián cazaron zorros, decía ahí la gente perfectamente, no hubo ningún problema. El problema fue que estuvieron 103 días en el Pacífico sin tocar ningún año. Porque había atolones, pero había atolones a una llena de tiburones, había de los tiburones que llaman, y el atolón era muy peligroso porque eran atolones de coral que los barcos no podían llegar. Y el primer isla que tocan es la isla de Guam, que le llaman la isla de los ladrones. Actualmente estaba en las antiguas Marianas, que eran españolas, la isla de Guam. La isla de Guam se pierde en 1898 con el Tratado de París después de la pérdida de Cuba y Filipinas. Pero realmente esos 103 días y después 150 días que están sin tocar en el Índico fue cuando realmente se menguaron todas las... Y aunque iban pescando, pero también a veces pescaban lo que podían, pero esa es la realidad, es decir, que ellos sobrevivieron como pudieron, y la mortalidad pues es fundamentalmente desnutrición y sobre todo estómago. Y aunque no sea una pregunta para usted, sino para don Francisco, cuando llega el San Antonio que se marcha y llega a España, cuando se descubre la caballa de que es mentira lo que han contado, ¿qué les pasó a esos individuos? Contesta, por supuesto. La justicia de España no ha cambiado prácticamente nada. Sí, verdad, pues entonces ya está diciendo. Esteban Gómez, a pesar de que dice lo que dice, le pone otra expedición a su mando para ver si encuentra otro paso por el norte. Y cuando llega Juan Sebastián Elcano a la Sevilla y dice lo que dice, pues Esteban Gómez está por el norte buscando otro paso. Y no le pasa absolutamente nada. Pese a que el rey promovió un careo entre la gente de la expedición de Juan Sebastián Elcano, pero no de las personas que conformaban la expedición o la tripulación de la San Antonio. O sea que no me pasó absolutamente nada. Entonces estamos igual que siempre. Gracias. No, profundizar un poquito, parece ser que el balance de muerte lo causan causas alimentarias de penuria alimentaria, podríamos definirlo. Pero en cuanto al tema de intoxicaciones alimentarias, que es una tosinfección, y a las zoonóticas o infecciosas que han mencionado, ¿cuál sería la escala? Quiero decir, y dentro de las zoonóticas, ¿son las que nosotros teníamos o las que de alguna forma adquirimos en los distintos contactos con las distintas nuevas tierras conocidas? Bien, evidentemente todo eso es una hipótesis porque no hay escrito en esa época. Es una hipótesis viendo exactamente la patología que tenían los indígenas en aquella época cuando tocaban los puertos españoles, los españoles tocaban. Por ejemplo, la fiebre amarilla ya se iba conociendo. El tema de todas estas zoonosis, sobre todo de tipo el botón de oyente, con el calazón también. Las intoxicaciones alimentarias también por animales, y sobre todo por lo que hemos hablado de las dinoflagelados, la ciguatera, que contaminaban, que esos son en el fondo, y después también, bueno, pues la enfermedad de Chagas, no sabemos si tuvieron enfermedad de Chagas, porque todo esto ha sido una hipótesis de las enfermedades que pudieron tener, pero en aquella época la única que se puede decir que tuvieron fue solamente las enfermedades, las accidentes o muertes accidentales porque está escrito que llega un indígena y le clava una flecha a uno y se muere a pocas horas exactamente por la intoxicación del veneno que tenía. Pero lo demás son hipótesis. Porque, y abundando un poquito en buscar el diagnóstico, de ahí la primera autopsia que has mencionado, un dato que no conocía, ¿esa autopsia por qué se hace y qué sostiene? Bien, esa autopsia
se hace a uno que moriría de escorbuto, porque muere. Pero los médicos que fueron allí, y el médico y el practicante era un barbero sangrador. Entonces, en esa época era el protomédico cirujano, barbero sangrador. No existían practicantes todavía, ¿no? Entonces, en Ávila lo abren en canal, está escrito, y lo encuentran que está lleno de gusanos. Pero gusanos me refiero que son los mintos, los ascaris, es decir, gusanos intestinales, que eso es normal, eso lo tenían todos, incluso hasta cierto punto eso es bueno porque le impide, los niños que tienen más gusanos tienen menos alergia. Sí, el tema de inmunidad. El tema es una mala inmunidad, pero no encuentran la causa de la muerte porque no sabían por qué. Entonces lo único que decían es que había gusanos en el intestino y que estaba lleno de hemorragias internas, como diría Escofield, casi con toda seguridad. Pero eran para ver exactamente cómo moría tanta gente, no sabían de qué moría. Inclusive pensaban que era causado por la saliva espesa, porque estos pacientes al tener una inflamación de las encías, con pérdida de dientes, no podían llegar a comer porque llegaba el tejido de las encías, que son los alveolos, llegaban a ocultar los dientes. Entonces se lavaban incluso con olivos, se lavaban la boca. Entonces pensaban que era una enfermedad transmitida de unos a otros por la saliva. Y una última curiosidad, estando en Cádiz, saliendo de Cádiz, cogemos sardinas de Málaga, ¿por qué no se llevaron atún? ¿Por qué no se llevaron atún? Sí. Pues no te lo puedo decir, pero posiblemente porque, bueno, sería más fácil probablemente envasar sardinas, o a lo mejor porque en esa época ya se de sardinas saladas, que no llevaban a otras. Pero desde luego, bueno, los dos son alimentos extraordinarios, sobre todo en ácidos grasos omega 3, que es un hierro de primera categoría, que no había disponibilidad del 50%, y evidentemente los dos son pescado azul, que ahora mismo está de moda. Hay que desmitificar el pescado azul. Salvo el pescado azul grande que tiene un poco que almacena el metal pesado, en las embarazadas y los niños pequeños, hay que comer pescado. A ese no le llamemos grande, llamémosle mayor. Mayor. Quiero decir, porque a está la al medida final que acumula más años de vida, la cadena trófica acumula más metales. Sí, señor. La cuestión del atún quizás podría ser, se me acaba de ocurrir, de todo lo que eran las pesquerías de los túnidos estaban bajo los señores de los Medina Sidonia. Y quizás la corona en ese sentido pues... Pero la corona era la que abastecía a las empresas. De hecho, sí, pero... yo he leído que si efectivamente para otras empresas marineras, si el atún en conserva, las Salazones abastecía a la Armada. Pero en fin, eso... Y estaban los japoneses para El tema del vino, está muy de moda en Jerez, sí, vino de Jerez, Cirquina. El consumo del vino lo van reponiendo porque por aquella zona es muy difícil comprar vino de vid. ¿Vuelve vino de Jerez? No, además el vino se utilizaba en el aeropuerto, los vinos lo iban adulterando para que hubiera vuelto porque lo vendían después al llegar a esos sitios y estaba muy apreciado. Sí, buscaban rédito con ese vino. Y cuando se acababa el vino allí, bueno, no sé si, yo no creo porque no tocaron ningún puerto hasta llegar a ningún puerto conocido occidental, no tocaron ninguno porque en Sudamérica, Brasil, lo que tocaron fueron prácticamente aldeas, ¿no? Aldeas indígenas. Que lo que llevaban de vino aprovisionado aquí, ¿le duró todo el viaje? No, vamos, reponiendo. Que yo sepa, el vino se acabó, yo creo que a la mitad del Pacífico, ¿sí? Y después no tenían nada, porque el vino realmente, eso lo he dicho, aporta calorías, pero son calorías huecas, calorías vacías, que no transmiten ni nutrientes ni vitaminas. Pero que yo sepa, no sé si tú, Paco, en algún sitio pudieron impactar el vino, yo no lo he leído eso. No, una vez que salen de San Lucas. Sí. ¿Y reponían vino en algún sitio? No, porque salvo Canarias. Y después, para llegar a Cabo Verde, intentaron, como bien explicaste, decir que venían de América, y porque allí iban a reponer, inclusive trajeron varias lanchas con alimentos, y no sé si repusieron vino, probablemente en Cabo Verde, en la isla de Santiago. Porque trajeron un par de paluchos hasta que los cogieron. Las 3 veces que fue una sopa con los 13 que quedaron presos, al final, lo que iban era por arroz, concretamente, y por comida, porque es que no tenían nada. Y mientras que
sitio occidental que tocan después de que salen después de Canarias. No hay ningún otro sitio Pero occidental. hay una cosa más curiosa que decir, y es que hay que tener en cuenta que en el paso del estrecho hay un puerto ya en el paso del estrecho. Bien es cierto que a partir de cuando ya se acercó a San Antonio, que eso fue el problema más grande que tuvieron, porque la San Antonio no es la más grande, era la que transportaba más víveres, pero hay un puerto pasado el estrecho de Fogua que le llama Puerto de Lame, Cerca de Punta Arenas. y todavía es más curioso que después de salir del estrecho de Magallanes, enfilarse en el norte, el rumbo fue norte, y estuvieron costeando la costa de Chile durante concretamente unos 2.000 kilómetros. Sin embargo, no se le ocurrió parar en ningún sitio a hacer producción. Eso sí es extraño. Además hubiese sido descubridor de Chile. Yo creo que llevan un desconocimiento muy grande a dónde iban. Por a lo mejor de saber que iban a estar tanto tiempo hubiesen aprovisionado, pero no tenían idea de que a lo mejor la navegación iba a acabar en 20, 30 o 40 días. O sea que... Sí, pero es que aquí se parte un error, y es que no se conocía la navegación. Y el Pacífico, como ya expliqué el otro día, desde Indonesia, que es donde se marca su entrada, hasta la costa de Colombia, 19.000 kilómetros. Y desde donde ellos partían en Sudáfrica, en el estrecho de Magallanes, desde el paradero 52, latitud sur, hasta llegar a la isla de Guam, estaban en el 14 de latitud norte. O sea que navegaron 66 paralelos, pero no en línea recta, sino en una línea inclinada, por lo cual estuvieron navegando más de 10.000 kilómetros. Es que cuando uno profundiza en este tema, parece una expedición de la naturaleza. Lo que llama la atención es que lo que tú dijiste el otro día, que se creía que Magallanes había estado en las Molucas. Si Magallanes hubiera estado en las Molucas, no hubiera ido a esa latitud. No hubiera cruzado el Ecuador, ¿no? Bueno, las Molucas, el haber estado en las Molucas y las capitulaciones firmadas de los Carlos Fernández. Eso también es importante, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, aquí yo me negocio la iglesia y el veneno, la economía, no tengo otra cosa. Pues muy bien, lo que sí es paradójico también es lo que comentaba Coronel de que llevaban la salvación a sus enfermedades, en este caso de corrupto, bajo su pie con el clavo de oro y que paradójicamente pues nunca lo supieron, claro. Y que podían haber salvado mucha vida, ¿no? Solamente el haber alimentado de... Eso para mí es la gran paradoja de esta exposición, porque la tragedia que vivieron teniendo su medicina a bordo. Aunque supongo que, claro, ellos veían toda esa mercancía como bueno, por lo que habían dado la vida, ¿no? Por las penurias que habían pasado, y lo imagino, claro, lo veían como el oro, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que al final, bueno, como estaba Paco en la semana pasada, logró contabilizar y cubrir los gastos aparecer en la televisión y bueno, sacar rédito, ¿no? Beneficio para aquellos hombres. ¿Qué cumplimiento de un dificultad de clavo pagaron 8.700.000 euros? Eso son las pensiones. Así que el negocio era fantástico. Pues nada, muy bien, muchas gracias, Coronel, y bueno, aquí tienes tu casa con tu mensaje. Y muchas gracias por tu intervención, por tu participación. Solo invitaros a los que no habéis visitado todavía la exposición, pues deciros que todavía quedan unas cuantas semanas que va a estar abierta y que bueno, pues nosotros mismos o aquellos conocidos si queréis, pues aquí están las puertas abiertas para de mañana y tarde, también los sábados mañana, para visitar esta expedición, que además, pues bueno, en septiembre conmemorando los 500 años de que llegan estos pobres 18 desdichados, ¿no? Con algunos indígenas a la Baja de San Lucas, y bueno, se conmemora los 500 años de esta fecha, ¿no? Que hace la Corona de España, circunnavegando
hacerle yo, ¿por qué estando en la época de la tecnología, de la información, por qué esta serie de charlas no llega a la opinión pública? Es que no llega, es que hay que hacer, no sé, meterse en no sé en qué sitio para darse uno cuenta de que en este sitio hay una serie de charlas con respecto a tal cosa o a tal otra cosa. Tantos medios como hay tecnológicos hoy día, no hay un canal en donde se pueda decir a la gente, mire, allí o aquí tiene usted toda la relación, y hablo del archivo histórico como podría hablar de cuando se daban en el casino o cuando se daban en cualquier parte, porque es una lástima de que no nos enteramos, y estas charlas son muy interesantes, ya para las personas que somos mayores como para la gente joven. Hay mucha gente que tiene muchas ganas pero sí, claro, si no hay información, sabemos las tonterías de la Plaza Mina y no sabemos lo que realmente puede resultar beneficioso a nivel de cultura, ¿no? Y de formación. Lo que está en nuestra mano, o al menos lo que está en mi mano, intento que esto se difunda por todos los canales, tanto públicos como redes sociales, medios de comunicación, de prensa. Lo que pasa es que, desgraciadamente, muchas veces la actualidad es lo que prima, y tanto el sitio de comunicación como la prensa como los periodistas pues están una columnita en los le dedican poco periódicos. tiempo a esto y mucho tiempo a que el jugador tal o la comparsa cual o el partido político X hace tal cual. Yo he visto que lo has grabado, ¿lo vas a subir a YouTube? Sí, lo subimos a YouTube. Lo vais a subir a YouTube. Sí, sí. Entonces hay que subir a YouTube y después En un par de días, mañana mismo lo editamos y lo subimos. Perfecto. Este es un problema que tenemos todas las instituciones, que intentamos difundir cultura, es así. En el Museo de Cádiz tienen su página web y te informan de todas las. Incluso si dejas tu correo, hacen. Nosotros Todo el mundo cuando hay conferencias, de cuando hay que informar, porque verdaderamente es una. Normalmente te enteras cuando ha pasado. Sí. Uy, sí. La foto. Pero pasa también en Sevilla, en otros sitios, y dices, uy, ha habido esta conferencia, ha habido esta muchas veces exposición. las propias instituciones nos pisamos el mismo día de actividades. Muchas veces llegan los usuarios, muchas veces no nos ponemos ni de acuerdo. Mira, si tú montas una conferencia el miércoles, pues por la tuya al día siguiente o para que la persona pueda acudir. ¿No? Hoy la Hispanoamericana tiene un embajador que está en una charla a las 8 en la sala el salón de grado de la Facultad de Medicina. Estaba invitado, que tampoco pero me refiero que muchas veces lo que tú dices, Santiago, que a veces no simultaneamos o no simultaneamos las charlas. De todas maneras, ha sido un ciclo, yo no pude venir a la tuya, pero un ciclo estupendo. Sí, yo creo que El ciclo ha sido preciosísimo y además hemos tenido profesionales de primer nivel, por supuesto, por tanto, por los dos presentes hemos tenido al director del Observatorio de la Armada, del archivo, Francisco José González, y al profesor de archivero Manolo Romero Tallafigo, que también dio una conferencia espléndida. Yo creo que ha sido muy destacado y yo creo que incluso un poco se ha hablado, nosotros como españoles, de esta hecha que bueno, hablaban algunos amigos, yo no la he visto todavía, ahora en Netflix en Prime Video se ha publicado esta miniserie de Magallanes y Elcano, en el cual vuelven a explicarse los tópicos del español hambriento de sangre, con perdón putero, con una serie de falacias históricas, Leyenda negra. siendo además financiada y promocionada con dinero público, Canal Sur, Televisión Española, no se puede apoyar una serie de redactores con formación histórica. En fin, yo creo que hay gente muy interesada y muy informada en este país para poder. Obviamente siempre el cine hace falta algo de acción, hace falta algo de novela, hace falta algo de no somos capaces de vender nuestra historia, Santiago. nosotros mismos como españoles, claro. La serie que tú Sin límites, sí. yo no sé quién prepara esa serie, porque vamos, Yo creo que al final nosotros mismos creo que nos gusta alimentar esa leyenda negra que sobre España decayó en su día y este tipo de series se la veía al final. Otras películas que me vienen
curioso porque luego un alemán, como Werner Herzog, hizo aquella película de la aventura que no se habló de Aguirre para... Sí, para el Aguirre, sí. Esto, basada en la novela, quiero decir, y la película es un película, y lo hace un alemán, una novela española sobre una gente española, con un actor que en aquella fecha lo que hacía era estar con Piberga, y con que fue Klaus Kinski. Pero bueno, nosotros no somos capaces de vender nuestra historia. Ahora hay un libro que lo explica muy bien, Madre Patria. Este libro lo explica estupendamente la leyenda negra. Hiperofobia y roca. Por cierto, el día 28 que a título ya personal, que no sé a dónde puede llegar, pero una iniciativa con los grandes marinos que hemos tenido aquí en España y en esta zona de aquí de San Fernando de Cádiz. No se puede hacer un ciclo histórico teniendo personajes con conocimiento de causa para poder hacerlo pues claro, pues entonces todo ese tipo de cosas, ya que estamos tan vinculados con el mar y nos sentimos tan españoles, aunque eso hoy día está prohibido. Sí, es que eso, yo que sé, que la gente se entere, ya que no podemos hacer grandes superproducciones, porque no somos judíos ni tenemos el control del cine mundial, pero por lo menos que la gente que vive aquí se entere de lo que oye, fulano de tal que se llama Cervera, que su tatarabuelo fue el almirante Cervera, que se enteren de cómo fue aquello. No cortar en 1812 y de ahí para atrás no hay nada. Eso no puede ser. Entonces hay determinadas instituciones que yo creo que se tienen que mojar y decir, bueno, aquí vamos a cometer una serie de cosas, señores, y vamos a hacer esto punto por punto. Y ya está, y el que se le ponga la cara colorada, que se le ponga y ya está. Yo comprendo que hay subvenciones y hay cosas y tenemos todo que poner cara de tonto, alguna que otra vez, que no lo digo por usted, en ningún caso. Pero que llega el momento en que la tortilla no la tenemos que comer, porque es que es una lástima de que hay gente que se le pregunta, oye, ¿quién fue fulano? Yo qué sé. ¿Cómo que yo qué sé, muchachos? Eso es que no, y además es que no se enseña. Y si no se enseña y no se divulga, pues entonces... La lección que usted dice, siempre que hemos pedido colaboración a la Armada, tanto a miembros activos... No, eso no me quepa la menor duda. Siempre mucha cooperación. Y además que yo creo que es como debe de ser. Nosotros tenemos aquí los fondos de la escribanía marina. Desde 1717 que se traslada a la Casa de la Contratación, que llega, que se considera como el año del nacimiento de la Marina y de la Real Armada. Está la documentación de esos marinos, de esas voluntades, esas últimas voluntades, esas compraventas de navíos, esas patentes de corso también a la Marina. Esa documentación está ahí porque Cádiz supuso, no nos olvidemos, el primer departamento de la Real Armada. Entonces, después San Fernando. Entonces, esa documentación está ahí y nosotros como archivo histórico probablemente estamos abiertos a todo este tipo de iniciativas, pero no tendría sentido guardar estos libros en la penumbra, bien conservados, bien libres, pero que realmente hay que sacarlos y hay que abrirlos a los investigadores. Bueno, muchos de los que estáis aquí sois investigadores y yo creo que podéis hablar en ese sentido. Nosotros estamos abiertos a cualquier línea de colaboración. Es cuestión de centrarnos y bueno, por parte de esta administración, al menos siempre hemos tenido el apoyo. En ese sentido, nosotros como técnicos estamos aquí. Últimamente, el Instituto de Historia y Cultura Naval, que conoce muy bien el comandante Caravaca, está apoyando todo este tipo de actos divulgativos de la historia, como usted está diciendo. Y, por ejemplo, el Museo Naval de San Fernando, que está aquí al lado, que es gratuito y que lleva abierto 5 años, lleva abierto. Pues ya tiene ubicación nueva, sí, eso. Ubicación nueva, lleva ya cuatro prácticamente exposiciones muy dignas, a pesar de los falta de recursos. Pero con muchísimo interés. Y todo el mundo apoya. Y yo creo que la Marina, la Armada, ya no es Armada Española, sino la Armada, porque fue la primera armada, la palabra Armada del mundo, pues apoya todos estos casos. Yo creo que hay un intento ahora de volver un poco a desmitificar y sobre todo corregir ese error de la historia
la hiperofobia que hemos tenido y que eso obligatoriamente todos los que estamos aquí, en cada uno de nuestra faceta, tenemos que enmendar. Porque es que si no, nuestros herederos, ¿qué van a saber? Claro. Como usted bien ha dicho, ¿no? ¿Qué van a saber? Sí, con nuestros nietos. Muy bien. Quizás como sería muy interesante. Hemos escrito poco. Los españoles hemos escrito poco. Por ejemplo, en el Corbuto, que antes hablaba con Paco, que se lleva el mérito James King en la fragata Salisbury. Bueno, pues hubo un agustino español, se llama Agustín de Farfán, que en 1588 ya trataba el Corbuto y lo escribía con limones y con naranjas. Y eso no se ha difundido. Claro. Es un agustino, que se llama Agustín, siglo XVI. Te acoraje que el mérito se lo lleva un inglés. Que no tenga nada contra los ingleses, pero hombre, si hemos sido en español, pues hay que reconocer nuestros méritos. Yo creo que es eso, el que no sabemos comunicar desde siempre. Y ahora con las nuevas tecnologías, yo sigo la página en Instagram, en Facebook, y yo esto me he enterado porque paseando por aquí dije, vamos a entrar porque me gusta ver los edificios y vi el cartel. Es que me parece muy interesante. Entonces, he intentado volver, porque le había hecho una foto y lo había perdido. Vamos, lo tenía en el móvil que no sabe dónde está y quería ver cuál era la fecha y en la página yo no lo he encontrado. Lo que maneja la juventud no está. Pienso que debe ser personal especializado, que lo hay, no sé cómo se llama, que saben colocar la información para que a mí me salga. Porque yo le sigo, pero no me sale esa información, me sale de otras. Por ejemplo, la del Museo de Cádiz me sale más. Y yo la visito igual, o sea que le doy a me gusta para que vean el Facebook o el Instagram que yo estoy interesada en esa página. Y pienso que va por ahí, que es la redifusión. Es saber redifundir, sí. Desgraciadamente sí, muchas veces nos esforzamos y después somos malos comunicadores. O no encontramos al personal adecuado, porque ahora hay perfiles profesionales. Sí, pero al final estamos un poco para todos, ¿no? Sí, y no todos sabemos hacer de todo. Es que hace 50 años cogía un diario de Cádiz, a mayor gloria, y entonces había una reseñita que yo tenía 10, 11 años y miraba, ascenso de capitán de corbeta a... Entonces, oiga, me suena muy raro de que ahora... El diario de Cádiz ya me saca agenda, ya lo que saca el cine. Sí, el diario de Cádiz ya lo que saca es... ¿Sale cuando ha pasado? Sí. ¿Cuándo ha pasado? La foto. Yo creo que todo lo que nos llegue, que no salga en la pantalla del móvil, no existe. Pero es cierto. Eso dice la gente joven. Eso es una realidad. Hay que mirar el móvil y encontrarlo, si no, no existe. Yo creo que lo que está usted diciendo bien es que hay que vertir esta información en las redes sociales. Y eso lo hace la gente joven experta. Los técnicos que manejan una página web y lo pueden difundir. A nosotros en las academias nos pasa igual. Que no sabemos tampoco el poner, incluso hemos contratado a gente de páginas web que pagamos todo a un técnico informático para que esto lo divulgue. Y bueno, por lo menos esto después sale en YouTube, creo, ¿no? Bueno, pues de una manera también, pero el problema es que sale posterior. Tiene que conseguir eso y no vea mucha gente. No, ¿cómo le dice a la gente que vaya a ver eso? Sí, pero no es eso, en cualquier ciudad es el ayuntamiento el que coordina esta actividad. En la página correspondiente del ayuntamiento dice esta semana en Cádiz, conferencia tal, en tal sitio tal, y todas las actividades culturales. Pero esa es para la ese ayuntamiento el responsable. Esa es lo que está buscando. Dice, bueno, hay un sitio donde viene todo y lo voy a mirar ahí, pero es para comunicar a los que no saben ni que existe esto y que queremos que lo escuchen. Ya, pero es muy importante que haya un recopilatorio porque de ahí redifunden todo lo demás. La agenda de la ciudad eso es fundamental. Antes era físico, que ya ni existe. Pero de todas maneras lo bueno, lo pertinente, lo que entra por la sangre es eso, el estar con personas como ellos, que conocen, que tienen la valía, que lo han vivido, que lo han mamado, permítaseme la expresión, y esos son los que vienen aquí y te plantan cara. Y son los que te dicen las cosas como son. Y no, porque sí, detrás de esa pantalla pues está muy bien, oiga, pues claro, mejor que nada, sí. Pero el hablar, el preguntar,
todo ese tipo de cosas, eso se pierde. Estamos aquí, uno al lado del otro, estamos hablando por el móvil. Entonces lo que hay que hacer es hacer ameno a la gente, al contar anécdotas de cuando estuvo, aunque tampoco no es relevante, pero para que la gente se integre, porque a nadie le gusta la música clásica del tirón y se traga la tercera opus de Beethoven, pero póngale usted algo sencillito, que la gente se vaya encaminando, pues este tipo de cosas igual. Y entonces la cosa sería mucho mejor, ¿no? Y por lo menos no estaría uno viendo la televisión a lo mejor, sino estaría aquí escuchando a personas que yo le digo que saben y con lo cual se aprenden cosas, ¿no? Y eso se crea una comunidad, que es lo principal. Bueno, pues se ha hecho muy de Sí, muy bien. Una última pregunta para este señor, aunque no tenga que ver con la conferencia de hoy. Es que viendo la serie esta de Amazon, que han comentado antes, a mí hay una cosa que en el capítulo 2 desconocía, y es que la flota fue atacada por la Armada portuguesa antes de llegar a Canarias. Entonces, en la serie se ve como la Armada portuguesa empieza a cañonear a la escuadra de 5 buques españoles y no lo llegan a alcanzar, y se camuflan en la niebla. Entonces, yo eso no lo había visto nunca, o sea, no había leído en ningún libro. ¿Pasó realmente? ¿Fueron alcanzados por la Armada portuguesa? 5 naves de las dimensiones que conformaban la expedición de Magallanes, en el medio del Atlántico, en el medio del Pacífico, en el medio del Índico, eso se pierde absolutamente. Pero no 5 naves de esas dimensiones, sino barcos de 200.000 toneladas que meten en el medio del Pacífico, y para cruzarte con un barco, no sé, una cosa muy... O sea, que el rigor de la serie está... Había una expedición pendiente de la expedición de Magallanes, porque sabía que se iba a incumplir, que podía el tratado de la Casa de Toledo, pero no apareció por ningún sitio. Es más, Magallanes cambió el derrotero, que había pactado con sus capitanes porque sabía que había una flota portuguesa pendiente de ellos. Y Amazon la ha hecho real antes de llegar a Canarias, ese ataque. Y no solo eso, sino que en Amazon, en la serie, el propio rey baja a Sanlúcar a despedirlo. Entonces, y la doctora. Sí, el rigor es duro. Otra cosa que, va a comer unas palomitas y una cerveza viendo... Entonces, esta no es la serie que... Porque yo sé que el rey estuvo en la presentación de una serie sobre la expedición esta, la semana pasada, la anterior en Madrid, pero yo me da que no debió ser esta, ¿no? Porque esta está con muy poquito horror. Sí. O debió ser un documental, a lo mejor lo que fue. ¿Esta? Sí. Creo que el rey se llama al extremo de esta serie. No se la debieron de contar. Eso es falso, como he dicho también, porque no hubo en ningún momento. El único apresamiento que hubo fue de la Trinidad, cuando intentó el tornaviaje, que tuvo que volver de Ternate, que fue cuando fue apresada la Trinidad por los portugueses. Eso sí, que ya estábamos avisó y hace que... Antonio Brito, la expedición de Antonio Brito. Muchos españoles que acaban en los presidios portugueses. Pero además, con un territorio absolutamente imprevisible, porque lo que pensaba hacer Gonzalo Gómez de Espinosa era cruzar el Pacífico hacia México. Claro, eso no se pudo hacer hasta que Urdaneta por el paralelo 47 y consiguieron controlar la ruta hasta México. Que fue la que creó el Calleón de Manila más tarde, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que esa es la Trinidad, cuando sale con Gonzalo Gómez de Espinosa, con la intención de cruzar el Pacífico, lo cogerían un poco. O sea que no está en el medio del Pacífico. Había una exposición hace poco en Sevilla sobre el galeón Nuestra Señora del Juncal, que había un panel interactivo donde se explicaba de una manera extraordinaria qué ocurre en el medio del Pacífico o qué ocurre en el Pacífico para los barcos que van navegando para un sitio y para otro. Es que el Pacífico es un mar tan inmenso, con corrientes por todos los lados, con tifones, es que es tremendo, es tremendo.
Y ahí se explica muy bien, en ese panel interactivo se explicaba estupendamente. Y encontraba que como no fuese en aquella fecha, claro, por el paralelo coeficiente donde fue un planeta, no había manera de cruzar el Pacífico. No había manera. Bueno, ahí se perdieron cuántas flotas se perdieron. Esto fue una de las cosas que Carlos I dejó abandonado el tema de la tontería y llegó a un acuerdo con Juan III, ¿no? Porque es que en aquella fecha ya habían perdido 700 españoles la vida en el Pacífico. No había manera. En el lago de Mayo. Pues nada, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.